Gracia y paz para ustedes, les habla Galanmón de nuevo, XD, y ahora, el tema se tratará sobre el ser salvo, por lo cual se entiende un concepto un tanto errado y de lo cual se piensa es algo definitivo y alcanzable, recitando un conjuro tipo mágico promovido por los protestantes, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y sentirse presalvado. Como en mis otros videos, usaré la misma Biblia Reina Valera, para lo cual, todos los versículos que citaré de ella, tienen sus paralelos en las Biblias católicas, sea para fundamentarles a ellos con sus mismas Biblias, o, sea para propia profundización usando nuestras Biblias. Para información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica. Ahora, empecemos con el tema. Lo que nos dicen los protestantes. Presentaré aquí un resumen de lo que la doctrina protestante detalla para alcanzar la salvación eterna, para lo cual, dejaré el link de la autora, para que no crean que estoy inventando cosas. A continuación presentaré los pasos a seguir según ellos para alcanzar la salvación definitiva. Primero, oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Segundo, creer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Tercero, arrepentirse. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3, 19. Cuarto, confesar a Cristo delante de los hombres, es decir, el conjuro, tipo mágico protestante. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8, 37. Quinto, bautizarse. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 16. Sexto, ser fiel hasta la muerte. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Y haciendo estas cosas, sin mencionar la suprema importancia de las buenas obras, sin las cuales la fe es completamente muerta e inservible, como mencioné ampliamente en el video de no solo fe, no solo palabras, que habla de la inefectividad no solo de la fe, trivializando la importancia de las obras, sino también de la completa ineficacia de todo el tema de la salvación personal que buscamos todos. Y como mencioné además en el video de lo que nos salva según la Biblia, los protestantes solo se basan en la fe, la cual es solo una de las 26 distintas cosas mencionadas en la Biblia y que jamás citan los protestantes, que trabajan juntas para alcanzar la salvación. Ahora, empezaré desarrollando el tema, para demostrar que el ser salvos y alcanzar la salvación eterna en Cristo son cosas distintas, y además, que el estar salvos en vida, vale decir, el tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida, no es algo definitivo. Ser salvo en vida, no es definitivo. En cuanto al ser salvos, según los protestantes y para nosotros también, es motivo de felicidad, puesto que la palabra de Dios nos dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, 20. Cosa completamente cierta, sin embargo, veamos este punto el cual nos comprueba que, el ser salvos en vida, teniendo nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, para alcanzar la salvación eterna con Dios, no es algo definitivo. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Dios respondió a Moisés, al que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo 32, 32, 33. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Salmo 69, 27, 28. Notemos aquí, que se elige muy bien la palabra raer para describir el quitar el nombre de alguien que está inscrito en el libro de la vida, puesto que si bien, el tener nuestro nombre allí es un signo de que Dios nos guarda la salvación para después de morir, es algo que debería ser definitivo, sin embargo, lo que puede hacer cambiar esto, es el pecado, por medio del cual nos alejamos de Dios y hacemos que Dios no solo borre, como quien borra algo de un cuaderno, teniendo en mente que lo que está escrito allí no sea perpetuo, sino que incluso, con nuestro pecado, hacemos a Dios, raer, nuestro nombre de allí, como quien trata de borrar algo escrito en una lápida, lo cual se escribe allí no esperando tener que borrarlo. Pero es de esperar que los protestantes respondan ante esto, que ello solo fue en el primer pacto, pero con Cristo eso es diferente, basándose en un sentimentalismo completamente al margen de la verdad de Dios, veamos que no es como ellos nos dicen. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas.
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, 4, 5. Vemos que dice Dios que no borrará el nombre del libro de la vida, sabiendo que Dios sí puede hacerlo si es que nosotros nos descuidamos nuestra propia salvación cayendo en el pecado. Además, si bien muchas otras partes del Nuevo Testamento hablan de que la salvación se obtiene cuando al morir, tenemos nuestro nombre en el libro de la vida, en ninguna parte dice que el tenerlo allí sea algo definitivo, pero sí nos dice que puede ser lo contrario, aún en el pacto con Cristo. La salvación es algo que debe cuidarse. Ahora, veamos el siguiente punto, el cual nos exhorta a que, como demostramos hace un momento, que la salvación no es algo definitivo, por ende, es algo que exige cuidarse. Veamos las siguientes citas. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Marcos 13, 13, Mateo 10, 22. Cosa que nos confirma Pablo, especificando a qué se refiere Cristo cuando nos habla de perseverar. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, 11, 12. Pablo mismo nos habla de ser imitadores de todos aquellos que alcanzan la salvación en Dios, y él mismo nos dice quiénes son estos. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2, 7. Nos habla que estos son los que perseveran en hacer el bien, como menciono y recomiendo vean en el video de no solo fe, no solo palabras, puesto que, en el mismo libro, nos exhorta a permanecer en la misma solicitud. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos 11, 22. Incluso, él mismo confiesa que hasta castiga su cuerpo para someter su naturaleza carnal para que ella no la haga perder su salvación propia, incluso él mismo siendo apóstol lleno del Espíritu Santo. Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 27. Y he aquí, dos últimas exhortaciones finales del mismo Pablo, las cuales hablan explícitamente, que el ser salvos no es algo definitivo y es algo que exige cuidarse. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 1, 14, Hebreos 2, 3. El caso de Israel. Como acabamos de ver, el hecho de que el ser salvos no es algo definitivo y ello es algo que no ha cambiado desde el Antiguo Testamento. Pongo el ejemplo de Israel, el cual fue una vez salvo entre todas las naciones, pero por culpa de su propio pecado, perdió esa salvación, pensando que era algo definitivo y confiándose de ello como hacen los protestantes con su propia salvación, pensando que nada puede hacerlos perderla, bastándose solamente de alabar a Dios con la boca hasta el fin, trivializando la importancia de las obras. Veamos a Israel. Israel será salvo en Dios con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis, por todos los siglos. Isaías 45, 17. Veamos que incluso, el mismo Israel fue declarado por el mismo Dios con salvación eterna, sin embargo, esta fue perdida por ellos mismos por culpa del pecado, obligando a Dios a raer su nombre del libro de la vida. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Dios, y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Isaías 59, 11, 13. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Isaías 64, 5. ¿Es que acaso Dios se contradice?
diciendo primero que Israel tenía salvación eterna y luego ya no. ¿O es que la salvación en vida no es algo definitivo, mas solo lo es cuando se persevera hasta la muerte? Me pregunto por qué los protestantes creen que la salvación de ellos es irrevocable de la misma forma que Israel lo pensó, si ellos no tienen la confirmación de parte de Dios de ser declarados de parte de Dios como salvos por la eternidad. ¿Les mandó acaso Dios un fax? Y aún así, no se puede afirmar que la salvación de uno es irrevocable, puesto que ni para Israel ni para nadie más lo fue, cosa que fue desde el antiguo pacto hasta el actual. Ser salvo en vida, no es tener la salvación eterna asegurada. Veamos lo que nos dice Pablo, con respecto a su propia salvación. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 11, 14. Me pregunto yo, ¿por qué los protestantes creen estar seguros de su propia salvación si ni siquiera el mismísimo Pablo apóstol lo estuvo? La respuesta no la sé, lo que sé es que Pablo mismo sabía lo que les muestro con la Biblia, que la salvación no es algo definitivo y es algo que exige cuidarse para no perderse la salvación definitiva, que se alcanza solo perseverando hasta el fin, no solo perseverando a medias y siendo fiel no solo con la boca, sino con los hechos, tal y como nos dice Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3, 18. Somos salvos, pero en la esperanza. Ahora, veamos que en la Biblia, cuando se nos habla de ser salvos estando vivos, significa ser salvos en la esperanza, no siendo esto algo definitivo e irrevocable para nosotros, puesto que como vimos, es algo que puede perderse y exige cuidarse. Porque en esperanza somos salvos. Romanos 8, 24. El ser salvo no es algo definitivo, sino el mantener la esperanza firme, teniendo nuestro nombre en el libro de la vida, de alcanzar la eterna y definitiva salvación perseverando hasta el fin. Veamos otras referencias de esto. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, Colosenses 1, 5. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, Tito 1, 2. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 7. Como vemos y he procurado resumir mucho, el ser salvos en vida es distinto de alcanzar la salvación eterna en Cristo, porque la primera es algo que puede cambiar dependiendo si caemos en el pecado, mas la otra es, por así llamarlo, la meta final, en la cual recibimos recompensa por parte de Dios por llegar hasta el final, puesto que no se gana una carrera siendo perseverante hasta la mitad o antes de llegar al final, cuando Dios nos llame a su presencia. Manera de esperar la salvación. Finalmente, esto es un punto pequeño pero no por eso menos importante, el cual al parecer no conocen los protestantes que se jactan a los cuatro vientos de que ellos serán los que se salvarán y están seguros de ello, sintiéndose mejores cristianos en comparación de otros, porque ellos están seguros de su salvación, pero la Biblia nos menciona la manera como esperar la salvación. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Lamentaciones 3, 26. Espero que algún día, muchos protestantes lean este pasaje y no lo trivialicen como hacen con muchos, otros los cuales no se ajustan a lo que ellos creen tomándolos como si solo fueran excusas. Ojalá les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica y ayudándonos a hacer crecer nuestra página dándole un clic en me gusta, XD. Dios los bendiga.